Bueno, pasamos a la segunda fase de la preparación. Después del estudio, lo que debes hacer es utilizar lo estudiado, enfrentándote a problemas que debes resolver con los conocimientos que tienes, porque si no, el conocimiento se atrofia, se olvida. Y eso es mayoritariamente, aunque tendrás otras herramientas, a través de la realización de test de opción múltiple. Así que esa es la segunda parte de cada uno de los días, realizar el test de entrenamiento. Y recuerda que si tienes tendencia, como el estudio se extiende hacia el infinito, si no eres capaz de cortar el estudio, deberías empezar con el test de cada día. Recuerda que de lo que lees, si es un material nuevo, solo retienes el 10%, el 90% se te olvida. En cambio, de lo que haces, retienes el 90%. Eso es lo que subyace como fortaleza del sistema de aprendizaje como residente, que es aprender haciendo. Bueno, pues la preparación, el hacer, son las preguntas de test. ¿Por qué son importantes las preguntas de test? Lo primero que te van a dar es velocidad. De nada sirve que tú sepas contestar una pregunta que no te da tiempo a leer. Así que tu primera prioridad en los exámenes de test es conseguir la velocidad suficiente para acabarlos en el tiempo disponible. Luego tienes que esforzarte en conseguir ese objetivo de forma poquito a poco. O sea, a lo mejor al principio no te da tiempo y te dejas 20 preguntas sin leer en el mini simulacro del sábado. Pues procura que el sábado siguiente sean 15, luego 8 y cada día menos. O sea, primero, velocidad. Segundo, vas a estar repasando cosas que has estudiado en otras asignaturas. Y tercero, va a ser el termómetro que te va a ir indicando cómo va la preparación. Así que el entrenamiento diario, el ir al gimnasio, es un gimnasio que está abierto todas las horas del día, todos los días de la semana, a través de tu página web, y es la realización de los exámenes. Los exámenes se pueden realizar en la página de dos formas. El modo estándar, que es directamente desde el calendario, hacer cada día lo que tocas, y el método personalizado, que esto permitirá hacer exámenes, por ejemplo, adaptados a tu nivel de conocimiento, lo que llamamos test adaptativo personalizado. Bueno, lo que subyace es lo que te voy a explicar ahora. Tú te vas a enfrentar a pacientes virtuales, cada una un caso clínico. En uno vas a decidir un diagnóstico, en otro un tratamiento, en otro lo primero que tienes que hacer, en otro la primera complicación que tienes que prevenir. Y después de cada una de esas decisiones, tú esto adjunto te va a corregir, en este caso a través del ordenador, y te va a decir si lo has hecho bien o si lo has hecho mal, cuál es la respuesta correcta y por qué. Y eso es en la primera vuelta. Y todo esto va a irse almacenando en la memoria de los servidores, de forma que los servidores aprendan lo que tú no sabes y te puedas, en las fases siguientes de la preparación, alimentarte específicamente de lo que no sabes para intentar convertir esos errores en aciertos en las vueltas siguientes. Un ejemplo de esto es la realización de los exámenes de MIR de forma, en varias vueltas y en varias capas. Ahora vas a hacer los exámenes MIR completos. En la primera vuelta del intensivo harás otra vez los exámenes MIR completos, porque sabemos que hacerlos una sola vez no vale. Y esto, en cambio, en el otoño, en la siguiente vuelta, harás solo cada uno las preguntas de MIR de ese día, o sea, del examen de ese día, que él ha fallado en la vuelta anterior. Así que esta es la filosofía del aprendizaje personalizado. Los test se pueden realizar online o en papel. En papel tenéis solo los test de los sábados, mini simulacros en esta primera vuelta y los simulacros del intensivo. Y cada semana tenéis dos autoevaluaciones MIR, es decir, dos exámenes basados en preguntas MIR de nivel 2, por lo tanto, de la asignatura que te toca estudiar, una al inicio y otra al final, una para marcar tu punto de partida y señalarte tus puntos fuertes y puntos débiles, que son los únicos que te permiten crecer, y finalmente la autoevaluación del viernes, donde tienes que notar ¿qué? Crecimiento, porque si no has tenido crecimiento, tienes que reevaluar tu método de estudio. Y además, intercalado en la mitad de la semana, vas a hacer un examen MIR completo. Tienes 3 días para dividir ese examen MIR, así que vas a dividirlo en 3 tercios y solo vas a tener el resultado final cuando le des a finalizar el examen. ¿Cómo dejas un examen empezado sin terminar? Abandonándolo. Esto no le des a corregir en la pregunta 80, simplemente lo dejas y la siguiente vez que vuelvas el miércoles tocando sobre el examen MIR 2009 te va a decir, este examen lo tienes empezado, ¿qué desea? Continuar donde lo dejó, rehacerlo entero, repasar, ver el informe y tú dices, continuar donde lo dejé. Y así haces el miércoles y finalmente el jueves el último tercio y finalmente lo finalizas.
Bueno, y además vas a tener en estas 11 semanas 11 mini simulacros diferentes los sábados, que los harás, te recomendamos en papel, de 10 a 12 de la mañana del sábado, que normalmente serían en la sede, pero por la situación del coronavirus esto hay que hacerlo en casa y lo que estamos pidiendo a los alumnos del curso intensivo es que se entrenen con mascarilla. Sinceramente yo creo que vuestro examen MIR también va a ser con mascarilla, así que esto es buena idea empezar a entrenarse con mascarilla ya durante la preparación. Estas son imágenes pre-COVID y esto en las distintas sedes y esto mismo trabajo, pero la única forma de evitar pues el contagio es separando a las personas. Bueno, ese examen te recomendamos hacerlo de 10 a 12, 15 minutos de descanso, luego a las 12 y cuarto la tutoría y la clase de corrección de todas las preguntas del mini simulacro, luego la pausa de la comida y a las 3 y media la retransmisión de la clase de repaso de la asignatura. Para los compañeros, o sea, ¿qué es lo que esperamos que vaya a ocurrir con los exámenes de los sábados? Fijaros, esto es un poco la filosofía de en cada vuelta exámenes de distinto grado de dificultad. En la primera vuelta de MIR Plus, los compañeros que han acabado inmediatamente hace una semana su primera vuelta han ido subiendo y alcanzando un nivel con unos exámenes de un cierto grado de dificultad. Ahora ese grado de dificultad va a aumentar. ¿Y qué va a pasar, por lo tanto, con las puntuaciones? Que van a caer. Así que lo que esperamos es que la puntuación del primer mini simulacro 23, que tendréis este próximo sábado, 24, caiga a la mediana respecto a la puntuación que teníamos en el curso MIR Plus. Por dos mecanismos. Uno, los exámenes son más difíciles y dos, se incorpora gente que comienza su preparación en ese momento. Así que bajará y volveremos a subir hasta en torno a esas 69, 70 preguntas netas. ¿Y qué ocurrirá en el intensivo? Pues volveremos a bajar porque ya empezaremos con los simulacros con un nivel de dificultad mayor y ya mantendremos ese grado de dificultad durante todo el curso intensivo, al menos la vuelta tercera y cuarta. Bueno, en la plantilla de respuestas que tendréis que rellenar en los simulacros es idéntica, os la hemos mandado en papel y la podéis descargar de la página web e imprimirla y es idéntica a la que se utiliza en el examen MIR. Y el objetivo de esto es entrenarte. Pero recuerda, cuando estábamos en modalidades presenciales, los alumnos hacían el examen en la sede, luego dejaban la plantilla de respuesta y nosotros escaneábamos esas contestaciones. Ahora, como no es posible, lo que tienes que hacer al acabar el examen es teclear en el ordenador esas plantillas de respuestas para que podamos corregir y sobre todo darte la posibilidad de repasar aquellas preguntas que tú has fallado. Recuerda, el primer gesto en la plantilla de respuestas es firmarla, porque el día del MIR, si no firmas esa hoja, que es lo único que entregas, esto no vale de nada. Y luego esa plantilla, lo que hace es, tienes que rellenarlo con un bolígrafo negro y realizar una marca en la casilla que corresponde al número de la opción que consideras correcta. En el MIR vas a tener un papel autocopiativo, es decir, que vas a entregar una copia y otra copia te la vas a quedar tú para poder reclamar. Y cuando leíamos esto, pues era necesario que te identificases con tu número de alumno para que el ordenador supiese de qué persona era esa plantilla. ¿Se puede contestar con el lápiz? En el MIR no, así que aquí no. Y por lo tanto, esto no se puede rectificar. Has marcado en negro. ¿Cómo puedes invalidar una opción que has marcado en bolígrafo negro? Pues te lo voy a explicar ahora mismo. ¿Cómo corregir si me confundo? En el examen MIR lo que tienes que hacer es marcar una X, no rellenar completamente. Una X es la forma con la que tú le dices al ordenador que esa es la respuesta que tú consideras correcta. Ahora, si cambias de idea, lo que debes hacer es convertir eso en un 100% de negro, es decir, rellenar toda esa casilla y posteriormente puedes marcar otra X en otro sitio. Pero si hay dos X, esa pregunta el ordenador la va a anular. Y un consejo es que no cambies tu primera impresión, que confíes en esa primera impresión, salvo que cuando vuelvas a leer esa pregunta te des cuenta que la habías interpretado al revés, una pregunta negativa que has interpretado como positiva. Porque cuando cambies la primera impresión, la mayor parte de las veces te vas a arrepentir. ¿Cómo te recomendamos pasar las contestaciones? De una, en tiempo real. Recuerda que lo único que va a recoger el ministerio de tantos meses de trabajo es tu hoja de respuestas. Y lo único importante es la hoja de respuesta y que no haya errores ahí.
No puedes dejar para el final del examen, es decir, cuando estás agotado y lo que quieres es salir de ahí ya huyendo, esto lo único importante que es pasar las 185 contestaciones, porque si te confundes en una casilla y te la saltas, sería un desastre. Imagínate que corres todas las respuestas. Así que, por favor, lo que te aconsejamos es ir contestando en tiempo real. Estás en la pregunta 137, 137, 137, la 3, y hacer un doble chequeo antes de pasar a la siguiente. Porque puedes visualizar esta situación. De repente, la persona, el funcionario que vigila tu mesa de examen, dice, quedan 5 minutos. Y tú no tenías pasada la hoja de respuestas y te sorprende esa marca de que se acaba el examen. Y te pones a pasar la plantilla de respuestas y te quedan 40 sin pasar. Y levantas la mano y le preguntas, ¿me deja por favor? En un par de minutos lo termino, estoy acabando, ¿me deja usted un par de minutos? Va a ser que no. Así que tienes que estar seguro de que todo lo que vas decidiendo lo vas pasando en tiempo real. ¿Cómo enviar las contestaciones a tu página web el sábado? Porque de lunes a viernes los test los haces online y entonces inmediatamente el ordenador conoce tus respuestas. Pero cuando haces un examen en papel, ¿cómo pasas las respuestas al ordenador? Pues vas a tu página web, escoges exámenes y la última opción de exámenes es enviar mis contestaciones. Ahí seleccionas enviar mis contestaciones, escoges el mini simulacro que se trate, mini simulacro 24, enviar contestaciones, rellenas esto. Cada vez que pones un número aquí entre el 1 y el 4 pasa a la siguiente casilla para facilitarte el proceso y al final le das a corregir y tienes acceso al informe de corrección y a las distintas herramientas pedagógicas que hemos confeccionado para ti.